Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, la matemática es fácil con otro modelo donde vamos a aplicar las leyes de Newton. Ayer hicimos el modelo que involucraba la polea y hoy vamos a trabajar el modelo del plano inclinado. Entonces, vamos a ver los objetivos de la ficha, la ficha de la UNED que se llama Sistema Modelo Plano Inclinado. En la descripción del video les voy a poner el número de la ficha, creo que debe ser la ficha 11, pero no estoy seguro. Mostrar que el movimiento en un plano inclinado es uniformemente acelerado. Esto lo usó Galileo. Galileo, como era difícil estudiar la caída libre, él usaba los planos inclinados para estudiar la caída libre, pero retardando la gravedad o lo que es la fuerza de gravedad, por tener precisamente una cierta inclinación y el cuerpo no va cayendo verticalmente. Era más fácil hacer mediciones si trabajaba sobre un plano inclinado, pero esencialmente es el mismo tipo de movimiento, un movimiento uniformemente acelerado. Mostrar el esquema de las fuerzas en un plano inclinado, ese es lo básico de las leyes de Newton, ¿verdad? El concepto de fuerza, y que si uno hace un diagrama con las fuerzas que están actuando sobre un objeto, uno obtiene la fuerza resultante y a partir de ahí uno puede derivar la dinámica de ese objeto o la cinemática, porque la dinámica ya la estamos determinando al hacer el análisis de la fuerza. Ilustrar cómo se aplican los conceptos de trabajo y energía en el plano inclinado. Entonces, esos son nuestros objetivos y bueno, vamos acá a la figura del plano inclinado. Vamos primero a analizar el caso de no tener roce, después vemos el caso de que tengamos roce. Vamos a tener, ¿verdad? Un objeto de una cierta masa que se desliza por este plano, que forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces, hay una serie de fuerzas que están actuando, por supuesto, está el peso del objeto, ¿verdad? Está la normal y hay una fuerza resultante que tiene que estar, porque el cuerpo está restringido a moverse sobre el plano, tiene que estar apuntando en una dirección paralela a la línea esta que forma nuestro plano inclinado. Bueno, con esa información debiéramos ser capaces de, con el diagrama de fuerzas, determinar la dinámica del movimiento. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra pizarra antes de escribir cualquier tipo de ecuación. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro cuerpo de masa M que se está moviendo sobre el plano este inclinado. Este plano forma un ángulo alfa y aquí yo tracé esta línea auxiliar, aquí, ¿verdad? Que va a formar un ángulo alfa porque es paralela a esta línea al el piso. Esto sería como el piso de la superficie. Este es el ángulo alfa y esta línea tendría aquí alfa. Es conveniente situar los ejes de esta manera para analizar el problema. Aquí sería nuestro eje Y en la dirección de la normal y el eje X lo vamos a poner en la dirección del plano inclinado, o sea, o sobre el plano inclinado si ustedes prefieren. ¿Por qué? Porque sencillamente el movimiento ocurre sobre el plano inclinado, entonces no debiéramos tener componente Y del movimiento. Entonces, si este ángulo acá es alfa, claramente, como esto es perpendicular a esto, porque esto es el peso, este ángulo acá va a ser pi medio menos alfa. Y acá esto es el peso, ¿verdad? Esto es el peso. Entonces el peso, que es la masa por la gravedad, se puede descomponer en dos componentes. Peso en X sería masa por gravedad por el coseno, ¿verdad? La proyección es el coseno de pi medio menos alfa y una componente Y, PY, que sería igual a mg por el seno, ¿verdad? El seno de pi medio menos alfa. Este seno de pi medio menos alfa es el coseno de pi medio de alfa. Pi va a ser mg coseno alfa. Como no tenemos ningún movimiento en el eje Y, este pi debe cancelar a la normal en tamaño. Estos son vectores, pero sencillamente lo que estoy tomando acá son los tamaños. Si ustedes prefieren, le ponemos su flecha de vectores y ponemos un módulo acá. Este apunta hacia abajo, ¿verdad? Y la normal apunta acá.
Entonces esos dos vectores se van a cancelar, la proyección, esta PI, y el vector normal, este que está acá. Entonces, con esto sabemos que el tamaño de la normal tiene que ser igual a mg por el coseno de alfa. Y en cambio, en el eje X vamos a tener Px igual a mg por el seno de alfa. Observen que esto es como si tuviésemos un movimiento, bueno, como si tuviéramos, no, es un movimiento uniformemente acelerado, pero hay un factor, este seno de alfa, que disminuye el tamaño de la gravedad, porque el seno, ¿verdad? Vamos a suponer que el ángulo alfa es positivo, ¿verdad? El ángulo alfa es positivo y es menor que pi medio para que tengamos un plano inclinado. Entonces, este seno va a ser un número positivo también, pero más pequeño que uno. Entonces tenemos como un factor acá que reduce la aceleración, y es lo que les comentaba que usó Galileo para determinar eh, aspectos de la caída libre, pero sin que los cuerpos cayeran. Una cuestión muy ingeniosa. Galileo fue realmente para mí el padre de la física contemporánea. Todo el mundo pone Newton y no sé qué más, pero este físico italiano se le ocurrieron las cosas básicas, incluyendo el principio de inercia, que es un principio que Galileo ya lo tenía y es una de las leyes fundamentales de Newton. Entonces acá tenemos el tipo de movimiento que tenemos, un movimiento acelerado, Px igual a mg seno de alfa. Esa sería nuestra ecuación de la fuerza. Y por supuesto, la aceleración del cuerpo es g seno de alfa. Volvamos a nuestra ficha. Bueno, ya tenemos analizado el movimiento. Vamos a bajar un poco acá. Vamos a bajar un poco acá en la ficha. Bueno, aquí tenemos precisamente la fuerza en X, es mg seno de alfa. Y claro, ellos consideran el caso con fuerza de roce. Ya vamos a ver el caso con fuerza de roce. De hecho, uno pudo haber planteado el problema considerando la fuerza de roce desde un principio y sencillamente pensar que el caso que yo estoy estudiando es el caso donde el mu s vale cero, donde no tenemos roce. Pero aquí tenemos esta expresión f de x igual a mg seno de alfa, que fue la expresión que nosotros obtuvimos. Vamos a ver qué pasa si incluimos una fuerza de roce. Muy bien, entonces estamos de nuevo en nuestro diagrama, ¿verdad? Y vamos a suponer que hay una fuerza de roce. Vamos a dibujarla en el diagrama. Fuerza de roce acá, que se opone al movimiento, que es sobre el plano, fuerza de roce. Esa fuerza de roce, su tamaño, el tamaño de esa fuerza de roce va a ser la constante esta de roce y el multiplicado por el tamaño de la normal. A medida que el peso es mayor, la normal es mayor, entonces eso me indica a mí el tamaño de la fuerza de roce. Pero nosotros tenemos ya una expresión para el tamaño de la normal. El tamaño de la normal, fíjense que lo tenemos por acá arriba. Acá lo tenemos y lo que voy a hacer es insertar esto acá. Es mu multiplicado por m por g por el coseno de alfa. Entonces, al introducir este factor acá, la aceleración no va a ser esta misma que teníamos antes, o la fuerza total en el eje X, sino que va a ser esa fuerza, la voy a llamar así, de nuevo, disculpen un abuso de la notación, fx va a ser mi mg seno de alfa, pero hay que restarle a esto lo que se deriva del roce. El movimiento se retarda todavía más, mu mg multiplicado por el coseno de alfa. Y obtenemos esta expresión. Podemos factorizar el m con el g y me va a quedar seno de alfa menos mu multiplicado por coseno de alfa.
De nuevo, esto es como un factor, eso es una constante que sencillamente es de nuevo lo que tenemos que esperar al introducir una fuerza de roce es que todavía baje más lentamente el objeto por nuestro plano inclinado. Observen que el plano inclinado es una restricción y la estamos usando todo el tiempo para deducir las cosas que estamos haciendo con la fuerza porque el movimiento está limitado a realizarse sobre ese plano. Entonces, eso nos indica cómo tienen que ser las relaciones entre las distintas fuerzas para que eso ocurra. Entonces, bueno, ya tenemos analizado esto y lo que nos falta es hacer las consideraciones de energía que las voy a hacer como siempre sobre la propia ficha. Muy bien, entonces vamos a analizar un poco qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando el cuerpo cae sobre el plano inclinado. Acuérdense que el trabajo va a ser igual a la energía que el cuerpo adquiere. Podemos empezar, la energía cinética, podemos pensar que el cuerpo está al principio del plano inclinado sin ninguna velocidad y a medida que empieza a rodar empieza a ganar velocidad y que el trabajo va a ser precisamente ese cambio, ¿verdad? De la energía cinética. Eso es lo que llamábamos en una ficha el teorema de las fuerzas vivas, ¿verdad? Pero también ese trabajo se puede calcular de otra manera. Ese trabajo se podría calcular el desplazamiento que realizamos multiplicado por la fuerza. La fuerza ya la tenemos determinada, ¿verdad? Fíjense que voy a subir un poco acá sobre la ficha para chequear que nuestra ecuación que obtuvimos con el efecto del roce es la correcta, aquí está, ¿verdad? La aceleración, aquí está mg seno de alfa menos mu coseno de alfa. Entonces, esa es la fuerza total que está actuando sobre el objeto y el trabajo sencillamente como la fuerza coincide con el desplazamiento, multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Y entonces, bueno, eso nos permite calcular el trabajo de otra forma y como sabemos que es la energía cinética, igualamos esta expresión W igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado multiplicado por, igualado con la expresión del trabajo, que es sencillamente fuerza por desplazamiento en este caso. Acuérdense que eso no es siempre así, fuerza por desplazamiento, porque puede ser perfectamente posible que la fuerza no tenga la misma dirección del desplazamiento y entonces hay que hacer un producto interno e incluso puede ser que eso varíe a lo largo de la trayectoria y hay que hacer una integral. Pero acá, en este caso, todo estaba sobre una misma línea y podemos calcular esto. Entonces aquí conseguimos la velocidad del cuerpo cuando el cuerpo desciende una cierta cantidad de distancia. Esa cantidad de distancia se puede determinar eh, sencillamente por trigonometría. Porque claro, el cuerpo va a bajar a una cierta altura, que aquí está h igual a x seno de alfa, se lo pueden pensar ustedes porque esa es la altura que desciende y ese es el cambio precisamente de la energía potencial o da el cambio de energía potencial y lo otro, el desplazamiento es sencillamente el XS que estamos nosotros tomando, que es lo que se mueve la partícula. Entonces, nada, eh, esto nos da las relaciones de energía y acuérdense que siempre es importante ver la parte de energía. Y aquí hay una última consideración cuando, claro, ellos hacen el caso extremo de que mu sea cero y entonces la velocidad es como si fuese una caída libre, como si cayera el cuerpo desde una altura de h, que ustedes se recuerdan que la velocidad final en ese caso es la raíz de 2GH, como si fuese una caída libre. Ok, entonces vamos a ver este par de problemas. Como no tenemos ya más tiempo para el video, estos ejemplos de estos cálculos los voy a hacer en otro video aparte para ya terminar este video con lo que hicimos de este argumento de energía para determinar las velocidades. Para determinar la velocidad se puede hacer siempre o usando las leyes de Newton y sabemos que tenemos un movimiento uniformemente acelerado y se pueden calcular las cosas usando eso o haciendo estos argumentos energéticos o de energía para determinar también la velocidad cuando el cuerpo cae en una cierta altura o se mueve en el plano una cierta cantidad. Esas dos cosas están relacionadas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Queda pendiente entonces otro video sobre los ejemplos que están acá y sobre su resolución. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.